Don Neto tenía 47 años cuando tomó el mando, un veterano respetado y considerado por muchos como parte de la segunda generación del narco en México. Nació en Badiraguato a principios de los años 30, hijo de uno de los primeros intermediarios de opio en la región. Desde joven estuvo expuesto al negocio. Su tío materno, Fidel Carrillo, fue quien lo metió de lleno en el tráfico de drogas. En 1955, ambos fueron arrestados en Tijuana durante un operativo especial. Su tío fue condenado a 5 años de prisión. Don Neto salió libre y aprendió una lección que repetiría toda su vida: siempre hay que pagar a la policía. Para los años 70 ya traficaba cocaína desde Ecuador hacia Estados Unidos, utilizando México como ruta de tránsito. Su habilidad para negociar precios le valió el apodo de Señor Buen Precio. Durante la era de Avilés, Don Neto era uno de los mandos más altos. En 1978 fue detenido en Ecuador con 30 kilogramos de cocaína y no era su primer cargamento. El grupo de Avilés, en el que Don Neto era clave, fue pionero en el tráfico de cocaína, adelantándose a muchos de sus futuros competidores. Mientras tanto, Miguel Ángel Félix Gallardo ya estaba listo para hacer crecer el negocio y escuchaba atentamente los consejos de su socio mayor. Don Neto tuvo 4 hijos, aunque ninguno sería parte destacada del cártel de Guadalajara, pero su sobrino sí dejaría huella. Su nombre, Amado Carrillo Fuentes. El mundo lo conocería como el Señor de los Cielos, gracias a la estrategia que aprendió de su tío: transportar cocaína por avión. Más adelante, Amado se convertiría en el jefe absoluto de Ciudad Juárez, uno de los puntos más estratégicos para el tráfico hacia Estados Unidos, y recibiría otro apodo, el vicepresidente, por su poder casi institucional dentro del negocio. Pero no podemos hablar del cártel de Guadalajara sin mencionar a otro de sus pilares, Rafael Caro Quintero. Si Don Neto era la segunda generación, Caro Quintero representaba la tercera. Rafael Caro Quintero, el llamado narco de narcos, fue una figura distinta, un auténtico príncipe del narcotráfico sinaloense. Hasta hoy, su fecha exacta de nacimiento sigue siendo un misterio. Se estima que nació entre 1952 y 1956. Lo que sí se sabe es que tenía más conexiones familiares en el negocio que Don Neto y Félix Gallardo juntos. Su padre era traficante, su tía paterna Manuela Caro era experta en heroína. Su tío materno, Lamberto Quintero, fue un narco muy conocido en los años 70 y varios de sus hermanos también estaban metidos en el negocio. Pero en los tiempos de su infancia, ser narco no era sinónimo de riqueza. Rafa era el mayor de 12 hermanos y apenas cursó los primeros años de escuela. Desde joven tuvo que trabajar para ayudar en casa. En la adolescencia, se unió a una banda de Pedro Avilés y ascendió rápidamente. Su especialidad la marihuana. En 1971 fue arrestado cuando transportaba un cargamento hacia los almacenes de Avilés. Al salir de prisión se mudó a Caborca, Sonora, donde comenzó a experimentar con distintas variedades de cannabis. Fue ahí donde nació su leyenda. Rafa y sus hermanos se convirtieron en los reyes del sin semilla, una forma avanzada de cultivo de marihuana con altísima concentración de THC. Este método exigía conocimientos técnicos, dinero y una red logística potente, y el cártel de Guadalajara tenía todo eso. Rafael Caro Quintero no solo tenía visión empresarial, era un verdadero maestro en el cultivo de marihuana de alta calidad. Y si hablamos de nombres legendarios, aún falta uno: Joaquín Guzmán lo era. El mundo lo conocería como El Chapo, aunque su nombre no se volvería realmente famoso hasta los años 90, pero su historia empieza mucho antes. El Chapo nació el 4 de abril de 1957 en un pequeño poblado cerca de Badiraguato, Sinaloa. Su familia entera trabajaba en plantaciones de amapola. A los 20 años, Joaquín ya era un joven con experiencia en el negocio y con fama de ser confiable cuando había que solucionar problemas delicados. Gracias a su trabajo, pasó de ser un pariente útil de Avilés a convertirse en hombre de confianza de Félix Gallardo.
Fue Gallardo quien le enseñó todo sobre el negocio y el Chapo aprendió bien. En torno al cártel de Guadalajara se agrupaban nombres que después marcarían toda una era: Ismael El Mayo Zambada, Arturo Beltrán Leiva y los hermanos Arellano Félix. Todos ellos manejaban zonas estratégicas bajo una regla básica: lealtad a los de Sinaloa. Esta red estaba construida con vínculos de sangre. En el narcotráfico mexicano, la familia no solo era protección, era garantía de confianza. Para comienzos de los años 80, los mexicanos ya tenían una red de distribución de droga tan poderosa como nunca se había visto, pero todo eso fue posible gracias a un cambio forzado. En 1978, los capos sinaloenses tuvieron que mudarse a Guadalajara debido a la Operación Cóndor. Aunque la intención era eliminar cultivos, terminó concentrando el poder en manos de unos pocos. Mientras tanto, una nueva amenaza surgía desde Asia con la heroína afgana. Los estadounidenses cambiaron de táctica y empezaron a rociar la marihuana con PARQUAT, un veneno tóxico. Esto hizo que los consumidores buscaran nuevas fuentes, y ahí entró en escena Colombia. Para entender lo que pasó después, hay que mirar a Colombia. En 1978, casi 3/4 partes de la marihuana NE1 venía de allí. Mientras las autoridades perseguían la marihuana, una nueva organización nacía en Medellín y su apuesta era clara: la cocaína. Los colombianos organizaron lo que más tarde sería conocido como la Guerra de los Cocaine Cowboys. Las bandas de Medellín contaban con una red de distribución ya construida gracias a la marihuana. Para 1982, los traficantes de Medellín se habían organizado como un verdadero cártel bajo el mando de Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder y José Rodríguez Gacha. Controlaban el 80% de la cocaína que salía de Colombia. Ante la ofensiva de Ronald Reagan en Florida, los colombianos buscaron nuevas rutas. México era el camino lógico. Ahí es donde entra Ramón Mata Ballesteros, un hondureño que se convirtió en pieza clave. Mata tenía lo más valioso: contacto directo con Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Se convirtió en el puente entre el cártel de Medellín y el cártel de Guadalajara, cambiando para siempre el juego del narcotráfico continental.